Dimensión con Dionisio Gutiérrez. 16 de abril de 2015 es la fecha que marca el inicio de una batalla cívica que hará historia en Guatemala. Los guatemaltecos comenzaron a salir a las calles en forma masiva a manifestar su descontento ante los abusos y la corrupción del gobierno. La incompetencia, sumada al descaro y la vorágine desbordada en el asalto a la hacienda pública, provocaron un grito de ¡basta ya! Pues desde la apertura democrática, el descontento ciudadano se ha venido acrecentando. 8 gobiernos desde la apertura democrática, de los cuales los que mejor salieron fueron oportunidades perdidas. La agenda de fortalecimiento democrático y construcción de un verdadero Estado de Derecho se dejó de lado y en su lugar, y con escasas excepciones, una clase política indolente implementó una agenda dedicada a deformar y asegurarse instituciones que le proveen impunidad y que le sirven para convertir recursos públicos en botín. En nada se parece esto a la Guatemala que en 1986 nos ilusionó con la llegada de las primeras elecciones libres y democráticas. Por eso las victorias ciudadanas de los últimos meses son importantes, pero insuficientes. Esta ventana de oportunidad debe aprovecharse para fortalecer las instituciones y sanear el sistema político. Si ahora fue el gobierno del Partido Patriota el que quedó expuesto gracias a la CICIG y al MP, el latrocinio público, los excesos y abusos han sido la marca de los últimos gobiernos. Basta regresar solo 4 años al gobierno de la UNE para identificar los mismos males de este sistema político que hoy repudiamos. La mayoría de gobiernos desde 1986 fracasaron rotundamente en sus ofrecimientos por guiar a Guatemala hacia un camino de mejores oportunidades para su población. Y en especial, los últimos 2, el Patriota y la UNE, dejaron un legado de corrupción, oscuridad, ineptitud y proyectos oportunistas, personalistas y partidistas. Se olvidaron del país. Los programas sociales que son necesarios especialmente en países como el nuestro, se convirtieron en programas clientelares. La corrupción y la falta de transparencia también estuvo presente. Y para una pequeña muestra, el negocio del transurbano habla por sí solo en el gobierno de la UNE. ¿Y qué decir del financiamiento político de dudosa procedencia, que de acuerdo al informe de CICIG sobre el financiamiento de la política en Guatemala, habría llegado tanto al Partido Verde como al Naranja y a otros más? La actual candidata a la presidencia por la UNE ha pretendido distanciarse del gobierno de su ex esposo, cuando fue claro que ella fungió de facto como jefa de gobierno, usurpando en la práctica funciones propias del vicepresidente, ministros y secretarios de Estado y del mismo presidente. Y hay que recordar que ese gobierno no redujo la pobreza y debilitó las instituciones, la prensa independiente y la sociedad civil. La dura realidad detrás de los informes llenos de supuestos logros que nos han presentado los últimos gobiernos, incluyendo y en especial el de la UNE, es que los indicadores socioeconómicos mostraron mínimos o nulos avances y en muchos casos, lamentables retrocesos. Guatemala hoy sigue siendo un país en donde más del 50% de su población vive en situación de pobreza. 1 de cada 2 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Un promedio de 14 personas mueren al día por hechos violentos. El crecimiento económico neto apenas supera el 0.7% en los últimos 8 años. Los servicios de salud pública viven en permanentes crisis de abastecimiento. Y el promedio de años de escolaridad de la población apenas llega a 5.5. ¿En dónde están los supuestos logros alcanzados por estos gobiernos? El gran reto que tendrá el próximo presidente es convertirse en el estadista que pueda dirigir la vida política del país y construir una agenda de consenso y desarrollo que nos encamine a un mejor mañana.
Bienvenidos a Dimensión. Hoy queremos compartir con ustedes un análisis del momento político que vive el país. Estamos a pocos días ya del siguiente proceso electoral, la segunda vuelta en la que Guatemala va a elegir presidente. Y queremos darle un vistazo a las opciones, queremos ver qué historia hay, cuál es el currículum, el corte de caja que tienen los candidatos. Y para discutir sobre este y otros temas tenemos con nosotros a un muy selecto panel de invitados. La licenciada Carla Caballeros, directora ejecutiva de Cámara del Agro. El licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado y notario, columnista del periódico y revista Crónica. Y el doctor Pedro Trujillo, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, EPRI, de la Universidad Francisco Marroquín. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Sabemos que de las dos opciones que tenemos, uno, el candidato Jimmy Morales, pues de muchas maneras es un misterio, una oportunidad. Ha habido tanta información y tanta desinformación que al final el público en general llega a un punto en el que se le dificulta qué creer, qué no creer y tal. Sin embargo, sin duda alguna, y por lo que la primera vuelta electoral demostró, el candidato Morales pues, fue capaz de convencer a más de 1 millón de guatemaltecos y según los primeros indicios que hay sobre encuestas que se están haciendo ya, parece que le sigue yendo bastante bien en lo que es la preferencia del electorado. En el caso de la candidata Torres, que fue la que más o menos gobernó de facto del 2006 a 2011 en Guatemala, pues sí podemos tener un análisis un poco más a fondo por el hecho de que ya gobernó. Y en esos 4 años pues pasaron suficientes cosas que le permiten a analistas, a la prensa, poder realmente tener un diagnóstico más claro de qué es realmente ese proyecto político. Yo para calentar motores nada más les menciono 3 o 4 datos, que además son datos que se deben conocer. El Banco Mundial dice que la pobreza en Guatemala aumentó del 51 al 53.7%, o sea, la pobreza aumentó en Guatemala. El déficit fiscal se incrementó de una manera alarmante, sobre todo en los años 2009 y 2010. Esto provocó que la deuda pública, porque eso fue lo que hicieron para financiar el déficit, endeudaron al país como nunca se había endeudado en décadas, en un 57%. O sea, subimos de 56,000 millones de quetzales a cerca de 88,000 millones de deuda pública. O sea, un 57% de aumento de deuda pública. Según el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, ellos mencionaron 2 cosas, que la calificación de Guatemala bajó y que hubo un deterioro institucional importante en el país durante ese periodo de gobierno. En todo caso, cuando uno analiza las cosas que pasaron aquellos 4 años, y hay que recordar que el ser humano por naturaleza tiene una memoria histórica bastante limitada, o sea, se nos olvidan las cosas con demasiada facilidad. Por eso, pues, los que tenemos la oportunidad de expresarnos en medios y que dedicamos un poco de tiempo al análisis, podemos de varias maneras ayudar a recordar. Pero datos como, por ejemplo, en el gobierno de la UNE hubo 5 ministros de gobernación. Hubo señalamientos de corrupción que se pueden llenar cajas de noticias y de denuncias que lo confirman. Datos como, por ejemplo, el proyecto ideológico que se tenía en esos 4 años, ¿no? Donde se desfiguró el presupuesto del Estado y se dedicó principalmente al financiar y el preparar un proyecto ideológico para Guatemala, lo cual pues, se desmoronó por lo que todos ya sabemos. En todo caso, licenciado Fuentes, ¿cuál es su visión del saldo que dejó el partido UNE para Guatemala del 2006 al 2011? Sí, Dionisio, sin duda fue un saldo negativo. Yo recuerdo, además de la información financiera que usted está señalando, que es muy relevante, yo recuerdo, digamos, eventos importantes en materia institucional, como por ejemplo la creación de la famosa Comisión Interinstitucional de Cohesión Social, en donde se asignaban funciones presidenciales y vicepresidenciales a esta comisión que la presidía la primera dama de la nación, que era la señora Sandra Torres, y yo en esa época era el presidente del Centro para la Defensa de la Constitución y presentamos 2 acciones de inconstitucionalidad precisamente en contra de esta digamos, estructura bizarra que se había creado, y la Corte de Constitucionalidad declaró con lugar las acciones que nosotros presentamos.
porque estaban totalmente reñidas estas entidades, esas estructuras con la Constitución de la República, y eso pues provocó una reacción en contra del SEDECON tremenda de parte del gobierno. Recuerdo también, por ejemplo, un evento que es trascendental en materia institucional, que es la injerencia del gobierno en la elección de los magistrados de las Cortes, de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, el fiscal general de la República, que incluso la CICIG tuvo que intervenir, ¿verdad? En los procesos incluso avanzados de selección, porque estaban totalmente, influidos por el gobierno de esa época. Eso se repitió durante el gobierno de Pérez Molina, ¿verdad? Que fue denunciado el año pasado, fuertemente. Digamos, en materia institucional, también recuerdo, por ejemplo, el famoso divorcio, entre el entonces presidente Colom con la señora Sandra Torres, que causó un revuelo porque era en fraude totalmente de la Constitución, y que afortunadamente la Corte de Constitucionalidad impidió ese despropósito. En fin, hay una serie de hechos que son incontables, ¿verdad? Que obviamente los recordamos con profundo pesar y con temor a que esto pudiera repetirse en el futuro. Sí. Licenciada Caballeros, su análisis sobre lo que fue ese gobierno. Yo creo que la alta carga ideológica, ya lo mencionaba en varios aspectos. Creo que uno de los temas importantes que tenemos que recordar es, en esos 4 años de gobierno de la UNE, que ya gobernó, se dio el mayor número de sindicatos inscritos en el Ministerio de Trabajo, y probablemente muchos de ellos sin ni siquiera llenar los requisitos. Basta con revisar los archivos del Diario de Centroamérica para ver la cantidad de sindicatos que salían aprobados de manera casi que diaria a nivel nacional. No existe otro periodo en la historia en donde se hayan inscrito la mayor cantidad de sindicatos de trabajadores informales, de sindicatos que no tienen, digamos, y no llenan los requisitos que están establecidos por ley. Otro de los aspectos importantes es la falta de transparencia en el uso y el manejo de los fondos públicos. Es el gobierno que abusó de manera descarada de las transferencias de un ministerio hacia otro ministerio en el presupuesto de la nación, cometiendo, en mi opinión, probablemente un sinnúmero de delitos por el cual muchos exministros de finanzas debiesen de estar procesados y perseguidos penalmente, y que aún no ha sucedido nada. Otro de los temas que también se dio en este gobierno es el deterioro de toda la infraestructura vial del país. Para poner un ejemplo que es más fácil de ver para quienes estamos en la ciudad de Guatemala, la carretera entre Antigua Guatemala y la ciudad de Guatemala es uno de esos ejemplos, totalmente abandonada, totalmente deteriorada. Se tuvo que reconstruir. Las carreteras hacia occidente, la CA1 occidente hacia Xela, Chimaltenango, Totonicapán, totalmente destruida también en ese gobierno. Y el abuso, me atrevería a decir, del endeudamiento, pero del endeudamiento ilegal. No solamente el que fue aprobado en el Congreso de la República. A través del Ministerio de Comunicaciones, en el periodo del 2008 al 2012, se creó el mayor endeudamiento o la deuda flotante, que es la manera en que le llaman los políticos, pero en realidad es una deuda ilegal, a través de aprobación de contratos sin espacios presupuestarios, sin tener el respaldo de ley para ser ejecutados. Y quién sabe si incluso fueron ejecutados muchos de esos contratos, más de 2.000 millones de quetzales a través del Ministerio de Comunicaciones. Esos son, digamos, algunos ejemplos concretos. También Vamos a ir a un corte y volvemos un momento para seguir con Dimensión y el tema de hoy, que es análisis político previo a la segunda vuelta electoral. Bienvenidos, estamos en Dimensión. El tema de hoy es análisis político previo a la segunda vuelta electoral. Doctor Trujillo, al final de cuentas, el tema de los gobiernos, como de la vida, es cuestión de saldos. Hay gobiernos desde la apertura democrática en Guatemala que, digamos, en el mejor de los casos fueron una oportunidad perdida, y otros gobiernos dejaron un saldo negativo verdaderamente largo
ancho, tenebroso, oscuro, dañino para el país. Y se puede decir, sin peligro de equivocarse mayormente, que el saldo que dejó la UNE fue un saldo bastante negativo. Sandra Torres gobernaba con el señor Colón, que era más o menos una figura decorativa, pero ahí pasaron cosas que hay que recordar. Por ejemplo, las tácticas que usaban para amenazar, perseguir, amedrentar a sus detractores, a cualquiera que criticaba a ese gobierno, una forma sutil, por abajo, por la espalda. La forma en que amenazaban, por ejemplo, algunas de las frecuencias de radio que hay en Guatemala o incluso de televisión porque no les parecía cómo se decían ciertas cosas, o incluso hubo amenazas de muerte, muy veladas, pero muy efectivas. Esa forma de gobernar, ¿la ve usted como un riesgo si llegara a ganar la UNE otra vez? Bueno, yo la veo como un riesgo porque ya la hicieron. Y no tuvo sus resultados exitosos porque mucha gente se opuso a ello. Vamos a poner unos ejemplos de esto. Petrocaribe. Ellos eran los acérrimos defensores de Petrocaribe, que a fin de cuentas era una táctica chavista para tomar el poder y los recursos naturales. Yo recuerdo perfectamente en los primeros años la intención que había de acercarse a Petrocaribe con lo que estamos viendo ahora a aguas pasadas de quién era Chávez, quién es Maduro y cuál es la política de Venezuela. Exactamente eso es lo que querían. Hay otra cosa de amenazas, ya que estamos con este tema de amenazas, que no han resaltado ni Mario ni lo diré, Carla. ni Carla hace un ratito, que es las escuchas telefónicas. Recordemos aquellos micrófonos que aparecieron en el Palacio Presidencial, que nunca se supo nada de ellos, que torpemente los quitaron en vez de averiguar dónde iba, y que los informes que yo he leído daban crédito a cubanos o a venezolanos por la tecnología que era antigua. Recordemos otras cosas de suciedad política. El ministro de Educación tuvo que dimitir antes, porque la señora Torres no lo dejó, ir al Congreso a explicar en qué se gastaban los recursos de partida. Recordemos una más, doña Inés Montenegro le tuvieron que poner un carro blindado en aquella época por las amenazas que había recibido por su persecución. Es decir, ahí había un grupo... Por denunciar actos de corrupción. Correcto, ahí había un grupo de personas alrededor de doña Sandra Torres y de Colón, porque doña Sandra Torres dice, bueno, yo no goberné. Bueno, admitamos que no gobernó, que sí lo hizo. Lo que pasa es que con ella vienen los mismos que gobernaron, entonces me da exactamente igual, el gabinete va a ser igual. Ahí había un grupo, y TGW, el director de TGW en aquella época hizo un peritaje que sirvió para CICIG, bueno, no sirvió porque CICIG lo desechó, también acusando a algunos periodistas que habían publicado, entre ellos yo, una columna de todo un contubernio contra la CICIG. Es decir, hubo unas prácticas poco claras, deshonestas, malintencionadas, y bueno, ¿quién dice que si aquello lo aprendieron ahora no lo van a perfeccionar? Claro. Licenciado Fuentes, el debilitamiento que hubo a las instituciones de la democracia en Guatemala en el gobierno de la UNE, el debilitamiento que hubo a la prensa por el ataque sistemático y la forma en que intentaron desmantelar realmente a los medios de comunicación, la forma en que se debilitó a la sociedad civil misma, la neutralizaban con muchas sutilezas y muchas tácticas. Un poquito el mismo menú que implementó Hugo Chávez en Venezuela, en lo que, digamos, fue implantando el sistema hasta que la terminó de destruir. Y así podríamos seguir, digamos, haciendo el inventario del gran deterioro que hubo en el país, de cómo la corrupción, igual de desbordada que con este gobierno, lo que pasa es que a estos los agarraron con las manos en la masa, pero en el tema de la corrupción, esto no es nada nuevo, esto no nació con el gobierno patriota, esto viene de atrás y especialmente de gobiernos que han sido claramente identificados como corruptos y como, digamos, formados por gente que llegó al poder a robar. Sin duda, ministro. Por ejemplo, en materia de desinstitucionalización, el Congreso de la República, por ejemplo, empezaron los famosos listados geográficos de obras, en donde los diputados pues prácticamente se volvieron diputados constructores, ¿verdad? Usurpando totalmente funciones que le corresponden al organismo ejecutivo. El famoso desfalco del Congreso, de los 82 millones de quetzales que simple y sencillamente se esfumaron. Un Congreso pues totalmente, digamos, manejado en niveles de corrupción, ¿verdad? O sea, prácticamente hubo una
total desinstitucionalización del Congreso, lo seguimos sufriendo, ¿verdad? Porque el Congreso sigue siendo precisamente un problema serio. La población repudia verdaderamente a los diputados, al Congreso como tal, que es, digamos, para mí preocupante que, digamos, el Congreso de la República esté en la picota, porque no es el Congreso como institución, sino que son básicamente sus diputados y las personas que lo integran los que han provocado la erosión de esa institución. Entonces, digamos, el Poder Judicial, ¿verdad?, con esa injerencia tremenda que tuvo el gobierno de esa época en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes de Apelaciones, que incluso la CICIG, como señalaba anteriormente, trató en alguna medida de evitar esto, pero no era un CICIG como el que tenemos ahora, como Iván Velázquez, ¿verdad? Si hubiera habido un CICIG como el que tenemos ahora, pues obviamente hubiera habido mucha gente en la cárcel, ¿verdad? Pero, digamos, ahí hubo otra desinstitucionalización del Poder Judicial, ¿verdad? La Contraloría General de Cuentas fue totalmente ineficaz, ¿verdad? Y estaba totalmente cooptada. Y al mismo tiempo, pues se atacaban instituciones de la sociedad civil como la prensa, ¿verdad? Como usted decía, la prensa constantemente era hostigada durante ese gobierno y consecuentemente, pues eso hacía que la gente se retrajera. Había una autocensura porque, ¿verdad?, los anunciantes, por ejemplo, eran, digamos, hostigados a través de la fiscalización de la SAT, y entonces se abstenían de anunciar en los distintos medios de comunicación. Una grave amenaza que creo que vale la pena mencionar también es la amenaza a la inversión y al sector productivo. Recordémonos que en el gobierno de la UNE existió el intento de poner en práctica un decreto viejo, un decreto que era de fechas previas a la Constitución Política de la República de Guatemala, que pretendía obligar a cualquier poseedor de tierra a que el 10% de su propiedad tenía que estar destinada a sembrar granos básicos. Y esta fue una idea que trajo el gobierno de la UNE, que incluso de manera pública anunciaron que se iba a implementar y que, pues, por lo menos la Corte de Constitucionalidad resolvió en ese momento. Desde Cámara del Agro se interpuso una acción y la Corte resolvió precisamente sobre la contradicción que existía a lo que establecía la Constitución de un decreto previo a la misma, y por lo tanto eso gana votos, pero destruye el país. Por supuesto que porque son el tipo de medidas que lo que hacen es hacer más pobres a los pobres y hundir al país, sin duda. Yo lo que veo, para redondear esta idea, es que a la ciudadanía no le pasó inadvertido todo aquello. Es decir, uno cuando está en la vorágine del día a día piensa que las cosas se suceden, y como se suceden a tal velocidad y tan intensamente, uno piensa que se olvida. Y ciertamente se olvida en la dinámica diaria. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre que la ciudadanía, cuando tiene que votar, piensa qué fue, qué es lo que hubo, qué es lo que pasó, y pasan por su mente los hechos de una manera más lenta y encadenada. De ahí creo yo que es el gran rechazo que tiene la señora. Yo entiendo que la UNE es un partido estructurado, posiblemente sea uno de los más estructurados. Yo también acepto que doña Sandra Torres es una persona con capacidades. Lo que pasa es que las capacidades se deben utilizar en sentido positivo o en sentido negativo. Es una gran gestora, pero yo creo que a la ciudadanía le queda claro qué fue lo que hubo en aquel periodo del 8 al 11, quién mandó en aquel momento, qué se quiso hacer, qué se hizo, qué no se pudo hacer, pero quedó en el ambiente, cómo estamos endeudados, como tú bien dices, en un 50%, cuando los otros gobiernos habían sido un 20 y tantos más o menos, y qué es lo que se puede venir. Y de nada serviría, en mi opinión, una revolución como la que ha hecho la ciudadanía, donde ha querido escapar de esta opresión de la corrupción, si la ciudadanía no reaccionara como ha reaccionado en primera vuelta, que ha sido desplazarla a un segundo lugar, y yo creo que en esta que viene es muy posible que también la desplace a un segundo lugar. Sí, un dramático aumento del déficit fiscal, un aumento de la deuda pública en un 57% en un periodo de 4 años, que eso para cualquier país es un drama. Y luego toda esa manipulación que hubo de transferencias, de presupuesto de diferentes ministerios, de unos a otros, y todo con muchísima oscuridad. Y todo era para financiar un proyecto electorero, clientelar, ¿verdad? Que cuando uno luego ve el que no se sacó a un solo pobre
de la pobreza, sino al contrario. Se Del aumentó. 51 subimos al 53.7. La infraestructura tuvo un deterioro en el país brutal en esos 4 años. La sanidad con los medicamentos, aquellas compras sobrevaloradas. Salud, educación. De hecho, en el tema de educación, el índice de educación que se analiza para el caso Centroamérica, Guatemala fue la peor calificada junto con Nicaragua. Entonces realmente uno se da cuenta que hay que poner atención a la historia, que además es muy reciente, y el saldo que dejó aquel gobierno, la verdad, para Guatemala, como otros que han pasado, verdaderamente desastroso. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con el tema de hoy, que es análisis político previo a la segunda vuelta electoral. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, el tema de hoy, análisis político de cara a la segunda vuelta electoral. Regresando un poquito a lo que nos espera, bueno, quedan pocos días, sí se ha visto poca campaña, hay incluso muchas reuniones más o menos privadas de los candidatos con los diferentes sectores de la sociedad, pero a nivel nacional se ve poca campaña. ¿Cuál es la razón? Bueno, yo creo que hay poca campaña porque hay poco dinero. Parece que no, pero hay poco dinero para campaña. El señor Morales tenía poco, ya lo confesó en la primera vuelta. Creo que con los resultados que tiene, invertir en más a lo mejor no le es rentable. Bueno, ya se dieron cuenta que no muy funciona gastarse una correcto. cantidad de millones. Y doña Sandra Torres pues gastó lo que podía. El tema es que quién la financia. Es decir, se requiere dinero. Yo creo que a estas alturas hay pocos financistas que quieren apostar por uno o por otro. Lo que pasa es que al otro le ha ido mejor que al uno. Y luego yo creo que hay poca campaña por dos razones. Yo veo poca campaña del señor Morales. Quizás la campaña aquí se debería de haber cambiado y centrado en programas de gobierno, se debiera haber centrado en equipos de trabajo, y pareciera que Sandra Torres ha salido un poquito más al quite con estas cuestiones, y el señor Morales me da a mí que está esperando, quiero yo entender así, las 2 últimas semanas, que empiezan ya prácticamente mañana lunes, para salir con todo esto a presentarlo al público. Y por eso posiblemente estas 2 semanas... Regresando a los temas de fondo, historias de la vida real, historias oscuras de la vida real, por ejemplo el transurbano, que fue uno de los temas de corrupción más señalados en la época del gobierno de la UNE. Fonapaz, hubo otros temas como lo que pasó en el RENAP, por ejemplo, ¿verdad? Que hay una serie de escándalos que todavía no se han terminado de ventilar como deben para analizar la forma en que se aumentó el padrón electoral en más de 2 millones de votantes. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Qué tácticas usaron? Etcétera. Hablemos un poco de esos casos. Yo creo que están vinculados también no solamente a la corrupción, que va mucho más allá, sino también, otra vez, insisto, en el proyecto ideológico. El gobierno actual, el gobierno que ha gobernado del 2012 al 2015, básicamente sigue siendo también el mismo gobierno de la UNE, y eso no lo podemos negar. El de Pérez Molina. El de Pérez Molina es prácticamente un calco del gobierno de la UNE, en el sentido de que le dio continuidad a muchos de los programas de la UNE. Recordémonos, en febrero del año 2012 sale el gobierno, sale el presidente, presenta, y uno de sus primeros proyectos de ley es precisamente una reforma tributaria, que es la que le heredaba el gobierno de la UNE, que fue la promovida por uno de los ministros de Finanzas de la UNE. Los sindicatos y los pactos colectivos que se afianzaron en el gobierno de la UNE son sindicatos y pactos colectivos que también se afianzan nuevamente en el gobierno del Partido Patriota. El sindicato del Ministerio de Educación, el sindicato del Ministerio de Salud y el sindicato del Ministerio de Economía es otro de los sindicatos del que poco se habla, pero igual de leonino, igual de ilegal que los sindicatos y que los pactos colectivos que tienen tanto Joviel Acevedo como la gente del Frente Nacional de Lucha en el Ministerio de Salud. Todas esas son herencias que de muchos gobiernos anteriores, pero que se acentúan en el gobierno de la UNE. Y que adopta y continúa el gobierno del Patriota. Dionisio, el sistema paralelo de gasto público prácticamente explotó en ese gobierno, ¿verdad? Fideicomisos, ¿verdad? A pesar de que al inicio del gobierno decían que iban a suprimirse los fideicomisos, sin embargo, proliferaron los fideicomisos y engordaron de una manera impresionante. Los fondos sociales, Fonapaz,
que usted lo estaba señalando. Fue una estructura que incluso Fuentes Knight en su libro Rendición de Cuentas lo denuncia como actos de corrupción, la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. ONGs, las ONGs se volvieron unas ejecutoras de gasto público impresionantes, ¿verdad? Entonces, esto fue totalmente en detrimento, vuelvo otra vez a la institucionalidad del país, porque la Constitución claramente dice que el despacho de los negocios del Ejecutivo le corresponde a los ministerios. Los ministerios se vaciaron prácticamente, ¿verdad? Con todos los programas clientelares que se llevaron a cabo durante ese gobierno. Sí. Transurbano, que 450 buses fueron abusivamente, excesivamente sobrevalorados. ¿Quién se robó su dinero? ¿Dónde está? Fue el gobierno de la UNE. Bueno, fue el gobierno de la UNE. Hay una institucionalidad que no hemos nombrado y que también se apropió Sandra Tordella, que es la vicepresidencia de la República, que estuvo absolutamente anulada en aquel tiempo. Y cerrando este paréntesis, el tema del Transmetro, que ya la fiscal general hace pues, prácticamente en esta semana, ¿verdad? El transurbano, perdón. Dijo que era un tema que se iba a ver desde la lesividad hasta el contrato inapropiado o ilegal. Yo creo que ahí lo que se hizo fue que todos pagáramos una cantidad de millones que no sabemos muy bien costar, que de las 3.000 unidades que había prácticamente vinieran 500 o 600 y que sean manejados por algunos que curiosamente vemos ahora o hemos visto en el partido líder. El secretario de la Confederación de Autobuseros, etcétera, era financista precisamente el señor Orejo. Otra cosa que ocurrió en la UNE, que enlaza con esta red que de alguna manera empezamos a estirar hasta nuestros días, es el nacimiento del líder y el nacimiento de todos. Así es, dos partidos que se originan en la UNE. Que se originan en la UNE y que evidentemente siguen teniendo unas raíces profundas en la UNE. Líder se origina en una ruptura y hay un punto más, y voy a terminar con esto para dejar también algunas cosas para que el resto pueda comentar, y es el señor Barquín. El señor Barquín es un cáncer de aquella época. Recordemos que el proceso que tiene abierto y por el que está en arresto domiciliario es por el caso del 2009, cuando él era, pues no sé si era o superintendente de banco, sí, todavía no había sido nombrado director de... Y es otro producto de la UNE. Entonces aquí lo que vemos es que la UNE generó una metástasis en las finanzas, en las comunicaciones, en la sanidad, en el magisterio, de sindicalistas aprovechados, que ahora son absolutamente rechazados. De ahí que la señora Torres fuera pitada o silbada o cuestionada cuando el otro día dijo vamos a tener que negociar con Joviel Azevedo. Esa metástasis es la que ha llegado a nuestro día. Y líder es parte de esa metástasis también. El registro mercantil, el deterioro, el desmantelamiento del registro mercantil creo que es otra de las herencias de la UNE. El registro mercantil pasó de haber empezado a tener dentro de los primeros lugares en términos de competitividad, de ser un registro que había alcanzado su efectividad para aprobar empresas y procesos, empezó a pasar 6 meses nuevamente como hace 20 años y para que le aprobaran una sociedad anónima y el establecimiento de una nueva empresa en Guatemala. Esto le ha costado a la gente que ha trabajado en esta área 4 o 5 años después poder recuperar y lograr llegar al nivel en el que estaba con una apertura de empresas en 24 horas o en 7 días máximo en un trámite de inscripción de empresas. Entonces, creo que ese es otro de los temas que también están asociados a esos puestos privilegiados de sindicalistas que están enquistados dentro del Estado, en el Ministerio de Economía particularmente en este caso. El problema, por ejemplo, de RENAP, que usted lo mencionaba, los daños que causó, porque tuvieron que prorrogarse muchas veces la entrada en vigencia del documento personal de identificación, porque y que siguiera vigente la cédula, porque no había capacidad para que se pudieran entregar, y fueron una cantidad de documentos que estaban mal hechos, unas irregularidades y unas anomalías tremendas que se dieron en el RENAP. Causó un problema legal terrible para la población. Incluso hubo problemas serios para sacar certificaciones de partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, en fin, eso fue un total desorden, ¿verdad? Derivado precisamente incluso de la corrupción que se dio en esa institución.
las prácticas de bloqueos de carreteras, que se incrementaron las prácticas de invasiones por parte de algunas organizaciones afiliadas o cercanas a los partidos políticos, particularmente en el gobierno de la UNE, secreto a voces, de la misma manera que ha sido en este gobierno, sindicalistas que salían a manifestar y a bloquear carreteras para exigir aprobación del presupuesto de la nación, incrementos al presupuesto o reformas al presupuesto. Recuerdo que hay una publicación de Prensa Libre, si no recuerdo mal, de investigaciones o sospechas de la participación de algunos funcionarios de ese gobierno, no recuerdo si fue en el 2008, precisamente vinculados a esos bloqueos de carretera que surgieron en la misma semana en que se está aprobando el presupuesto de la nación. Antes del gobierno de la UNE no recuerdo yo esa práctica particular para pedir que el Congreso apruebe el presupuesto. Esta fue hasta donde yo recuerdo son los primeros y se ha repetido de manera constante durante este gobierno. La CICIG recientemente, cuando empezó a hacer público la investigación del financiamiento de los partidos políticos, se refiere en una parte a las fuentes de financiamiento del partido UNE. Y hay cuestionamientos que son verdaderamente serios. ¿Quién de ustedes recuerda algo del tema y cuál es la conclusión que sacan de esto? Mencionan a Gloria Torres, la hermana de Sandra Torres, como una... recolectora municipal. Como la recolectora municipal, pero particularmente, y son claros, con vínculos con vínculos con algunos de los posibles, o más bien de los financistas de los que se sospecha su origen financiero estaba relacionado a crimen organizado. Mencionan claramente a Sandra Torres, a Gloria Torres, perdón, y mencionan también a Gustavo Alejos como uno de los financistas de la UNE. Hay dos detalles que ya que estamos poniendo sobre la mesa. Uno es la dimisión del ministro de Defensa. Bueno, el cese, porque cuando es cesado llama a un narco y ahí termina el señor Abraham Valenzuela, no se olvida. Y otra cosa que tú apuntaste al principio de lo que no hemos dicho nada. Hubo 5 ministros de Gobernación. Uno falleció en accidente de helicóptero cuestionado por algunos. Recordemos que el helicóptero despega de Petén y no se sube. Creo que era el director de la policía que se queda allí, curiosamente. Y se cae el helicóptero. Los otros 3 detenidos, uno está en libertad, otro le acaban de poner una fianza de 20 millones, el señor Gándara, y un tercero, el señor Velázquez, sigue en prisión por cuestiones de manejo de fondos de prisiones. Es decir, que no son cosas menores. Sí. Y Blanca Lapola, la directora de la policía, hermana de uno de los diputados que todavía está en la UNE, está procesada por ejecución extrajudicial. Marlene Blanco, la policía. Marlene Blanco. Y si se hubiera descubierto lo que el señor Barkin hacía desde la época de la UNE, también estaría en la cárcel. O sea, la forma en que seleccionan a sus funcionarios y la libertad que tienen para hacer uso y mal uso del dinero del pueblo es verdaderamente de vergüenza. Volvemos en un momento para seguir con Dimensión, análisis político antes de la segunda vuelta electoral. Bienvenidos, estamos en Dimensión, el tema es análisis político antes de las elecciones. Bueno, creo que el saldo de la UNE y la señora Torres, que fue la presidenta de facto, y la figura decorativa de un señor que se llama Colón, que estuvo ahí de arriba para abajo y de lado a lado, pues ya más o menos vimos con esa historia y con esos antecedentes qué nos podría esperar. Hablando un poco de Jimmy Morales, como decía al principio, pues de alguna forma es un misterio, es una oportunidad, hay mucha desinformación, mucha campaña negra. Sin embargo, no ha gobernado, simplemente va a ser una nueva experiencia. ¿Qué oportunidades tiene realmente? ¿De qué manera él puede hacer un buen gobierno? ¿Qué decisiones tiene que tomar para realmente prepararse para enfrentar la situación en la que está el país, que no es fácil? Sin duda es una gran incógnita. Yo creo que él tiene que, si quiere, le va a tocar unas situaciones muy complicadas. Por ejemplo, un Congreso totalmente manejado por la partidocracia, líder, PP, UNE y UCN, entre los 3 llegan a casi la mayoría calificada de los diputados al Congreso de la República. 103 votos. 103, 104 votos. Y consecuentemente va a tener que enfrentar a la partidocracia que va a cruzarse de brazos a esperar a que él se deteriore. Consecuentemente él tiene que arroparse de la ciudadanía, ¿verdad? Él tiene que
tomar el eco del 16 de abril, que es el punto de inflexión, y que la ciudadanía lo acompañe en este proceso. Tiene que, digamos, elegir, digamos, sus funcionarios tendrán que ser personas de los distintos sectores que cumplan los méritos de capacidad, idoneidad, honradez, para que verdaderamente entre con toda la fuerza. Tiene problemas también con las finanzas públicas, ahí queda una situación de desfinanciamiento prácticamente del presupuesto. No sé al final cuál va a ser el presupuesto que se va a aprobar, pero él va a tener problemas. Yo creo que el gobierno este gobierno de Maldonado Aguirre le va a pasar lo mismo que Lázaro Chacón y que Idígoras van a dejar impagos, deudas que van a tener ese país, incluso salariales. Yo me temo, ¿verdad?, que la situación es tal que incluso el nuevo gobierno va a tener que hacerle frente al pasado, ¿verdad?, y tener que buscar los recursos para... Y eso lo va a lograr siempre y cuando mantenga su credibilidad y que le siga dando confianza a la ciudadanía. Y con eso puede enfrentar con fortaleza a esa partidocracia que está esperando que él se deteriore rápidamente. A mí me ha recordado la frase que de Churchill de sangre, sudor y lágrimas. Lo que no podemos los ciudadanos es esperar que esto cambie de un día para otro sin costo. Esto tiene un costo, que es económico, social, político. ¿Quién es Jimmy? Un auténtico desconocido. Pero como todo lo desconocido tiene dos vertientes. La negativa, que puede ser peor de lo conocido, y la oportunidad, que era lo que tú decías, que puede ser mejor que lo conocido. Yo concuerdo con Mario en este sentido. Aquí Jimmy tendría que hacer una estrategia de presentar 3 cosas posibles, porque no hay más cosas por hacer que 3 posibles, al menos 3 por año, no podemos pretender hacer 300. 3 cosas posibles, es decir, definir las prioridades. La ciudadanía le está alimentando cuáles son: reforma de la ley electoral del partido político, la ley de servicio civil, la reforma del sistema penitenciario, en fin, sabemos todo cómo está. La ciudadanía no debe de cejar en retroalimentar este sistema, y el señor Morales, yo creo que su esfuerzo lo tiene que volcar en ver de quién se puede fiar, es decir, hacer un equipo fiable de técnicos. Al final él solo va a tomar decisiones, y las decisiones se toman sobre la base de alguien técnico que presente opciones viables y posibles, y él tenga la capacidad de tomarla. Si él esas decisiones se apoya en lo que la ciudadanía le retroalimenta, la ciudadanía entendida como un colectivo total, no como grupitos de presión. Si él pone a técnicos, que en este país hay suficientes en todas las áreas, a presentar las cosas, pues será una excelente oportunidad. Las finanzas es un problema, como dice Mario, hasta que aquí la base impositiva no se amplíe y 4,5 millones de ciudadanos que ahora evaden el fisco y solo pagamos 1,5 millones de ciudadanos no se incorporen, aquí las finanzas no se van a arreglar, se hagan lo que se haga. Otro tipo de privilegios o cuestiones. Entonces yo creo que lo tiene relativamente sencillo, de una manera explicativa. El problema está en materializar esos vectores. Decía, caballeros, le dejo a usted esta pregunta. De alguna forma, Jimmy Morales, si gana las elecciones, tiene una situación que se puede ver como ventaja, que es, por un lado, una especie de agenda supranacional que está dada para Guatemala, que se llama CICIG. CICIG está ayudando al país a que haya un rescate del sistema de justicia, que se termine la impunidad, que todos los que han estado en actos de corrupción o pertenecen a redes criminales vayan cayendo, y que de alguna forma nos ayuda a desmantelar este monstruo que ha secuestrado, capturado al Estado en Guatemala. Eso es una ventaja, sin duda alguna. Y el presidente Jimmy Morales, si llega a ganar las elecciones, pues tendrá que saberse acompañar de ese esfuerzo, apoyarlo y llevarlo a un puerto seguro. Y el otro eje, que también es la agenda más nacional, con mucho apoyo de la comunidad internacional, son las reformas que mencionaba el doctor Trujillo. O sea, está la ley electoral de partidos políticos, la ley de servicio civil, las reformas al sistema de justicia y algunas otras. O sea, solo ahí hay 2 proyectos de gran magnitud que, si el presidente Morales gana las elecciones, podría realmente implementar esto de una manera con muchos buenos resultados. Sí, la pregunta sí creo que es posible. Yo lo que puedo responder es que ya vimos que con la UNE y con Sandra Torres, como bien decía usted al inicio, que fue prácticamente la presidenta de facto, no sucedió.
La ley de servicio civil pudo haber sido aprobada hace 8 años, las reformas, y no sucedieron. La reforma a la ley electoral y de partidos políticos también se pudo haber dado hace 8 años y no se dieron. Entonces, la respuesta es sí creo, si Jimmy Morales llega a ser presidente y toma la decisión, pero no depende solamente del acompañamiento supranacional que coincido totalmente en este momento, debe ser a la par de la CICIG y debe ser un acompañamiento enfocado en eso, en justicia y seguridad. Si él toma esa decisión, porque lo más importante es que la tome y que tenga la capacidad de gobernar como presidente, es voluntad política. Tenemos los últimos 2 gobiernos, tenemos presidentes que resultaron electos que no fueron presidentes. Ni Álvaro Colón ni Otto Pérez Molina verdaderamente ejercieron el rol que les manda la Constitución como presidentes. Fue otra persona y otras personas quienes tomaron las decisiones y quienes llevaron a cabo las acciones que quisieron. De alguna manera fueron cómplices en algunos casos, como en el caso de Otto Pérez Molina, no me cabe la menor duda, está en un proceso de justicia, está en la cárcel hoy, en el que fue copartícipe de muchas de esas acciones. Entonces, creo que la oportunidad para Jimmy Morales está en tomar la decisión y en saber también decirle a mucha gente que no, porque en este momento, en campaña, y por supuesto después del 25 de octubre, mucha gente de todos los sectores, aunque tengamos un discurso de priorizar seguridad y justicia, aunque tengamos un discurso de priorizar las reformas de ley que el país demanda, muchas de esas personas y muchos de esos sectores lo que hacen, indistintamente de qué parte de la sociedad vienen, es ir a poner la mano e ir a empezar a pedir mis prioridades y no las prioridades del país. Creo que el reto para Jimmy va a ser ese, decir no y empezar a trabajar verdaderamente en lo que el país necesita. Bueno, pues estamos a pocos días de las elecciones y sin duda alguna los ciudadanos tienen una decisión muy importante que tomar, ya sea que voten por convicción, que voten por descarte, porque quieren votar en contra del otro o porque, en fin, por lo que sea, pero que vayan a votar. Creo que hay que empezar a motivar al ciudadano de que su presencia en las urnas hoy, probablemente como pocas veces en la historia reciente del país, es de suma importancia. Pues muchas gracias, a seguir adelante con las batallas y con ustedes volvemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuál crees que es el mayor daño que le han hecho a Guatemala los últimos gobiernos? Luqui Alfaro de Arredondo dijo, el mayor daño ha sido establecer con operatividad los desfalcos y usar procesos de compras y contrataciones para beneficiar a los gobernantes y sus allegados, ya que se puede revisar en Guatecompras y se encontrará que usan lo legal para cometer ilegalidades, ya no digamos toda la red de corrupción que cuesta el desarrollo social y vidas de guatemaltecos. Olguita Pérez agregó, la corrupción que nos ha quitado salud, educación y seguridad. También pretender que regalando migas como las bolsas solidarias acabarán con la pobreza, cuando lo que se necesitaban son proyectos de sostenimiento y desarrollo en las comunidades. Maritza Silva de Reyes comentó, la corrupción y el robo descarado que ha anulado casi por completo la prestación de los servicios básicos que un gobierno está obligado a dar, como educación, salud, seguridad, etc.